Este martes, se lo contábamos aquí en Buenos Días Canarias, se ha celebrado el Día Mundial del Refugiado. Hoy queremos analizar el último informe presentado por SEAR, que coloca a Canarias como una de las comunidades españolas en las que más solicitudes de asilo se registraron el año pasado. Saludamos ya a Juan Carlos Lorenzo, que es el coordinador de SEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado aquí en las islas. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, el año pasado las solicitudes de asilo crecieron en Canarias un 17%. ¿Por qué este aumento? Bueno, en cualquier caso hemos experimentado una reactivación del acceso al sistema de asilo. También es verdad que la eliminación de todas las restricciones que trajo consigo la pandemia sanitaria y el hecho de que las cifras globales de desplazamiento forzado en el mundo hace que todo se haya dimensionado hacia el alza. Por eso hay un número más significativo de solicitudes de asilo en Canarias. Es un 17%, creo que es un incremento relativamente sostenido. Hablamos de 6.446 solicitudes en todo el territorio español y es verdad que constituye a la comunidad autónoma como la quinta a nivel estatal. ¿Quiénes son los principales solicitantes de asilo aquí en el archipiélago? Reproducimos de alguna manera las principales nacionalidades que a nivel estatal se solicitan más asilo. Hablamos de Venezuela principalmente de una manera destacada junto con Colombia, también otro país hispanohablante como puede ser Cuba, y a colación de ellos hablamos de países africanos, Marruecos, Senegal, Mali, Costa de Marfil, Guinea, incluso Gambia, son las principales nacionalidades de las personas que solicitan protección internacional en territorio canario. ¿Y en qué porcentaje se resuelven estas peticiones? Bueno, nosotros hemos constatado un aumento significativo en el índice de protección. España protege al 16% de las personas que lo solicitan, pero aún así, a pesar de estar 6 puntos por encima del año anterior, de 2021, estamos lejos de la media europea del 38%. Solo países como Chipre o Malta, que digamos que tienen una constitución, un contexto muy diferente con respecto al asilo. No olvidemos que España es el tercer país que mayor número de solicitudes de asilo recibe en nivel del contexto de la Unión Europea. Hablamos de una protección inferior y estamos prácticamente a la cola. Somos los terceros en número de solicitudes, también los terceros desde la cola con respecto al índice de protección. España protege poco. Dicen ustedes que han detectado graves dificultades para el acceso a este derecho de asilo en el contexto nacional. ¿Qué problemas se han encontrado? Es que es paradójico, porque hemos reactivado el acceso al asilo con más de 118.000 solicitudes, que son un 81% superior al año anterior, y por otro lado encontramos serias restricciones a poder acceder al derecho. Las devoluciones ilegales y sumarias que hemos visto en las fronteras principalmente de Ceuta y Melilla. No olvidemos la masacre del 24 de junio, este sábado se cumple un año del aniversario en el que más de 470 personas fueron rechazadas, 70 están desaparecidas y alrededor de 37 fallecieron. Eso por un lado, y por otro, la cuestión de que el sistema de citas sea un sistema que no está funcionando adecuadamente y que las personas tienen verdaderas dificultades para poder acceder a él, hace que el número de solicitudes y el acceso al derecho de asilo esté restringido. No olvidemos que acceder a una cita para poder manifestar la voluntad de pedir asilo te permite, es requisito obligatorio para acceder al sistema de acogida e integración. Si no tienes la cita, no accedes al sistema y eso trae consigo situaciones de desprotección, de exclusión social de personas a título individual y también de unidades familiares que hace que los servicios sociales también de los municipios se puedan tensionar. Tenemos una gran dificultad para poder acceder a ello y por otro lado el hecho de que no existan más vías legales y seguras para acceder al asilo, como poder pedirlo en consulados y embajadas de España en el exterior, hace que paradójicamente reactivamos el asilo, no hay restricciones a la pandemia sanitaria y por otro lado dificultamos el acceso al derecho de asilo. ¿Qué supone en la práctica que estas personas consigan ese permiso de asilo? Supone de alguna forma oxigenarse y respirar, es decir, cuando una persona accede a solicitar asilo y está esperando que la Oficina de Asilo y Refugio resuelva su expediente, puede entrar en el sistema, tiene derecho a una serie de prestaciones y su estancia es regular, de tal manera que podemos comenzar a trabajar con ellos y ellos mismos, porque son procesos de corresponsabilidad, de alguna manera una dinámica de inclusión y de integración. Y el acceder a la protección, es decir, solo, como decíamos antes, el 16,5% lo puede conseguir, hace que pueda tener una estancia de 5 años regulares, puede desarrollar trabajo por cuenta propia, por cuenta ajena y puede desarrollar una vida de la misma manera que podemos hacerlo nosotros. Le quiero preguntar también por la llegada de migrantes a las costas canarias. ¿Le preocupa el repunte que hemos visto en las últimas semanas?
Sí que nos preocupa, o sea, todo lo que tenga que ver con una vía la ruta canaria, que es una manera insegura, peligrosa y dramática, como estamos experimentando prácticamente cada día, de poder acceder a un espacio seguro, porque no hay otra opción. Nos preocupa el hecho de que normalmente los incrementos en el número de llegadas se producen en el otoño, meses como septiembre, octubre, noviembre, final de verano, comienzo del otoño, etcétera, etcétera. Pero estamos viendo que se ha adelantado y para nosotros resulta relativamente insólito. Pero también sabemos que las situaciones de protección, de persecución y de empobrecimiento que viven las personas los obligan a un desplazamiento forzado, esa angustia vital, ese temer por tu propio proyecto de vida, por tu propia dignidad como persona, hace que la gente pues tenga que desplazarse por las únicas vías que desgraciadamente existen actualmente para poder hacerlo. En la embarcación rescatada ayer cerca de Lanzarote, a bordo viajaba una embarazada fallecida. Ha señalado usted que ha crecido el número de mujeres emigrantes y que se ha retomado el uso de embarcaciones más grandes como los cayucos. ¿A qué puede deberse esto? Nosotros hemos visto cómo la mujer también es protagonista de su propio proceso migratorio. El año pasado alrededor del 30% de las personas que llegaron a Canarias, como 15.500, eran mujeres y niños y niñas acompañados o no. Eso sí, principalmente personas de países subsaharianos, mujeres de países subsaharianos. Por otro lado, el hecho de que haya vuelto a aparecer el cayuco como una de las embarcaciones utilizadas por las personas significa de una manera clara que las rutas son más largas y por tanto más peligrosas y más arriesgadas. Los cayucos sabemos que solo se utilizan principalmente en rutas cuyos puntos de salida están localizados o en Mauritania o en Senegal o incluso en Gambia. Las personas buscan espacios y buscan puntos para salir. Es verdad que el blindaje e incluso la reacción violenta de la policía marroquí en el Sáhara Occidental hizo que la ruta se desincentivara. Las personas salían principalmente el año pasado del sur de Marruecos, pero en la actualidad estamos viendo cómo también hay personas que optan por rutas mucho más largas porque no tienen otro remedio, rutas que pueden tardar entre 8 días, 12 días en el mar. ¿Está Canarias ahora mismo preparada para atender a los migrantes que llegan? Yo creo que hemos experimentado una evolución en positivo a la hora de establecer un sistema, una red de acogida humanitaria de emergencia e integral que dé respuesta. Nosotros lo que pedimos es que ese sistema que está ordenado no se repliegue, que ese sistema que está ordenado dé una respuesta adaptativa y flexible a las diferentes necesidades. Nosotros entendemos que el sistema está tendiendo hacia eso, cada vez más, de manera más estable, cada vez en condiciones mucho más dignas de habitabilidad, y por otro lado sí que ponemos el acento en la inequidad territorial que pueden experimentar islas como Lanzarote, como Fuerteventura, incluso El Hierro, en el que la capacidad de acogida y la manera y la forma de poder digerir la acogida que puede llegar en un momento de intensidad, pues puede estar cuestionada. Nosotros decimos, vamos a poner el acento en eso para que el sistema de acogida pueda funcionar con la flexibilidad y con la garantía de derechos necesaria. Pues Juan Carlos Lorenzo, coordinador de SEAR en Canarias, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy buenos días. Gracias a ustedes como siempre. Buenos días.